Hola, hola a todos, bienvenidos y gracias por estar pendiente de cada uno de los videos que vamos cargando. Estamos repasando un poco más de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la multiplicación de expresiones algebraicas. Para este tema, pues lo que debemos de recordar son los casos de factorización. Entonces, eso es muy fundamental tenerlo. Si necesitan los casos de factorización, me pueden dejar ahí en los comentarios para compartirles los videos sobre los casos de factorización. Entonces, lo que nos piden acá normalmente en estos ejercicios es simplificar la expresión proporcionada. Acá pues al final se puede llegar a combinar muchos casos de factorización, desde factor común, también puede ser un binomio al cuadrado, también se puede hacer trinomios perfectos, trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c, también puede ser ax al cuadrado más bx más c, o también podemos tener factorización por agrupamiento. Entonces siempre va a depender de los casos de factorización que se estén aplicando, pero al final se puede trabajar con todos. En este ejemplo uno tenemos x al cuadrado menos x menos 12 dividido dentro de x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, acá de pronto alguien se puede preguntar, pero, profe, eso no es una multiplicación, ¿correcto? Es una división, sí, pero al final es una fracción. Cuando hablamos de multiplicación es cuando nosotros ya tenemos dos fracciones que se están multiplicando. Pero ¿por qué comenzamos con esto? Pues al final para recordar un poquito de cómo se simplifican las expresiones algebraicas a partir de los casos de factorización. Entonces, pues vamos acá y trabajamos con el primer ejemplo donde les decía tenemos x al cuadrado menos x menos 12 dividido entre x al cuadrado más 5x más 6. Lo que tenemos que hacer de primero es factorizar el numerador. Profe, ¿y cómo se factoriza el denominador en este caso? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero identificar qué caso de factorización estamos trabajando. En este caso, acá tenemos un caso de factorización de la forma x al cuadrado más bx más c es igual a cero. Acá, ¿cómo se trabaja? Nosotros necesitamos hallar dos números que multiplicados nos den el valor que no tiene ninguna x, pero que sumados o restados nos den el valor de b. Entonces vamos a ejemplificarlo acá. Vamos a tomar x al cuadrado menos x menos 12 y lo que necesitamos es hallar dos números que multiplicados nos den menos 12, pero que al momento de sumar nos dé menos 1. Entonces acá voy a resaltar el menos 12, vean. Yo tengo que hallar un número que multiplicado me dé menos 12, pero que sumado o restado me dé menos uno. Profe, pero ahí a la par de x no tenemos ningún número. Correcto, recuerden que cuando es la unidad, es decir, cuando es uno, no se anota como tal el valor. Cuando hay una letra, pues dado que uno por la letra me da simplemente la letra, entonces no es necesario anotarlo. Pero cuando solo nos aparezca el signo y una letra, ahí suponemos que hay un uno como tal. Entonces, si nosotros vamos pensando y decimos, bueno, yo necesito hallar dos números que multiplicados me den menos 12 pero que sumados o restados eh, me den un menos uno, entonces yo podría pensar y decir, acá podría ser, por ejemplo, menos 4 por 3. ¿Por qué menos 4 por 3? Porque si nosotros multiplicamos acá menos por más me da menos, 4 por 3 me da 12. Cumplimos con la primera condición. Vamos con lo de la suma o resta. Menos 4 más 3, menos 4 más 3 nos da menos uno, por lo tanto también concuerda. Entonces, al ya tener esos dos valores, lo que hacemos es simplemente reescribir la ecuación que tenemos. En este caso nos quedaría como x y lo que hacemos es ir y tomar cada uno de estos dos valores que tenemos acá y anotarlos dentro del paréntesis, donde nos queda x menos 4 por x más 3. Si pueden observar, al final yo consideré el signo que teníamos acá. Por ejemplo, acá teníamos menos 4, tomamos el signo menos 4. Teníamos más 3, tomamos
perdón, teníamos más 3 acá y lo anotamos como más 3. Entonces ahí ya tenemos factorizado lo que es el primer la primera expresión que está en el numerador, que sería x menos 4 por x más 3. Ahorita vamos a intentar hacerlo un poco mental, esta parte del denominador, y pues analizamos. X al cuadrado más 5x más 6. Recuerden, dos números que multiplicados me den 6. Yo podría pensar en 6 por 1, pero también nos dicen que al momento de sumar esas dos cantidades tiene que ser 5. Por ejemplo, si es 6 más 6 por uno, 6 por uno me da 6, 6 más uno nos da 7, entonces no puede ser. Otros dos números que multiplicados me den 6, podría ser 3 y 2. 3 por 2 me da 6, 3 más 2 me da 5, por lo tanto, esa sería la expresión. Entonces acá sería x más 3 por x más 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 2 por 3 me da 6, 3 más 2 me da 5. Por lo tanto, ahí estamos bien. Entonces, esta parte pues es la primera parte donde nosotros factorizamos. Ahora lo que corresponde es simplemente simplificar. Cuando digo simplificar es prácticamente que tenemos que eliminar lo que son los términos comunes que tenemos arriba y abajo. En este caso, si se dan cuenta, tenemos x más 3 y x más 3. Por lo tanto, yo puedo cancelar este x más 3 con x más 3. ¿Y qué es lo que me queda? Lo que me queda es simplemente x menos 4 dividido dentro de x más 2. Profe, acá yo podría cancelar esta x con esta x. No. ¿Por qué no se puede? Porque cuando nosotros factorizamos, pues es porque nosotros tenemos ya sea un término común o algo que nos permita pues tener una multiplicación arriba, como justo lo tenemos acá. Pero cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, una suma en el numerador perdón, una resta en el numerador y una suma en el denominador, es decir, una operación de suma o resta arriba o abajo, al final tenemos que poder factorizar antes y luego simplificar. Pero acá, si analizamos, arriba ya no tenemos ningún factor común, abajo tampoco. Entonces no podemos eliminar nada de ahí. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta final. Entonces ya no podemos simplificar. Entonces recuerden, para poder eliminar tenemos que factorizar antes. Primero, factor común, ya sea trinomios, pero que podamos factorizarlo. Si no, no podríamos. Ahora vamos con el ejemplo 2, donde tenemos x al cuadrado más 7x más 12, x al cuadrado más 3x más 2 en el denominador por una segunda fracción. Acá sí ya tenemos, ya es donde tenemos la multiplicación. X al cuadrado más 5x más 6, muy similar al de arriba, dividido entre x al cuadrado más 6x más 9. Entonces recuerden, el primer paso es siempre factorizar. Vamos a analizar el primer término o la primera expresión, perdón, que tenemos acá en la primera fracción. Entonces tomamos acá y tenemos x al cuadrado más 7x más 12. Entonces recuerden, lo que nosotros necesitamos hacer es hallar dos números que multiplicados nos den el número que está solito, en este caso que nos dé 12, pero que sumados o restados nos den 7. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo diría, dos números que multiplicados nos den 12, pero que sumados nos den 7. Si nosotros pensamos y analizamos ahí, tendríamos como respuesta un 4 y un 3, que si nosotros multiplicamos 4 por 3, nos daría 12. Pero observen acá, acá ya son ambos positivos. ¿Por qué? Porque el 12 es positivo acá. Siempre se analiza con el signo, no se descarta el signo. Acá más 12, entonces 4 por 3, 12. Perfecto. Y hay que tener cuidado con los signos, hay que multiplicarlos. También acá si yo sumo 4 más 3, nos daría 7. Por lo tanto, cumplimos con las dos condiciones. Por lo tanto, acá, si reescribimos la ecuación, nos quedaría como x más 4 por x más 3. Recuerden que nosotros consideramos estos números. Por ejemplo, este 4 va acá, es positivo, más 3 se toma el 3 y va acá. Entonces, es decir, se van considerando los signos que tenemos acá. Ahora bien, al tener ya la primera respuesta, pues lo anotamos en lugar de x al cuadrado más 7x más 12, que sería acá x más 4 por x más 3. Hacemos lo mismo en el denominador.
dos números que multiplicados nos den 2, pero que sumados o restados nos den 3. Yo apostaría por 2 por uno. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con 2 y uno, vamos a trabajarlo. 2 por uno nos da 2. 2 más uno nos da 3. Entonces, vamos bien. Siempre hay que tener cuidado con los signos. Eso sí es muy importante. Acá tenemos x al cuadrado más 5x más 6. Si factorizamos, nos quedaría con x más 3 por x más 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 3 por 2 nos da 6, 3 más 2 nos da 5. Entonces ahí vamos bien. Ahora factorizamos lo que es el denominador. Aquí tendríamos x al cuadrado más 6x más 9. Acá se repetiría, tendríamos x más 3 por x más 3. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 3 por 3 nos da 9, 3 más 3 nos da 9, que acá sería como un trinomio perfecto, pero al final se puede trabajar tal cual con este método, que al final no varía mucho. Después de factorizar, pues ya corresponde simplificar. Cuando digo simplificar, recuerden, es eliminar aquellos términos comunes. Recuerden, siempre es uno abajo y uno arriba. Uno abajo y uno arriba. No se puede cancelar solo arriba. No, por ejemplo, este con este, no. Tiene que ser uno arriba y uno abajo para poder simplificar. Entonces, cuando acá tenemos una operación de multiplicación, yo puedo simplificar algo que tenga acá con algo de lo que está acá abajo, pero de la otra fracción. Y al igual acá, si yo tengo algo acá y puedo simplificarlo acá, lo puedo hacer siempre y cuando acá sea una multiplicación. Si acá fuera una suma o una resta, no se puede. Tendríamos que primero agrupar esos dos términos para luego ya poder simplificar. Entonces, en este caso sí se puede. X más 2 se cancela con x más 2, x más 3 con x más 3, este x más 3 con este otro x más 3, y como resultado tendríamos x más 4 dividido dentro de x más 1. Recuerden lo que mencionábamos hace un ratito. Acá ya no podemos simplificar nada porque para poder simplificar tendríamos que factorizar antes. Espero les sirva este repaso de lo que es la simplificación de expresiones algebraicas en el caso de multiplicación y pues nos vemos en un próximo video. Saludos, chao chao.